Muy bien. Bueno, entonces, todo lo que está... Bienvenidos a esta segunda mitad del curso. Lo que está en este slide a la izquierda son las 13 clases que tuvimos antes del parcial. Y acá a la derecha están, bueno, las clases de esta semana, ¿no? Vamos a tener una cantidad similar, 13, 14 o 15 clases en lo que queda del curso. Y es me parece que el parcial que haya quedado acá está muy bien porque lo que vamos a ver en la segunda mitad del curso tiene cierta cohesión y va a redondear en un formalismo un poco más robusto muchos de los conceptos que quedaron, que vimos en la primera parte del curso, que quizás queden como cosas disjuntas, ¿no? Que como que llenan ciertos parches, ¿sí? Pero no es una teoría del todo consistente. Entonces, la segunda mitad del curso va a tratar justamente de construir un formalismo que contenga todo lo que vimos en la primera mitad del curso y que permita explicar y predecir más allá de lo que vimos, ¿no? Entonces, la idea de la clase de hoy es refrescar algo que ustedes ya conocen, pero vamos a darle un contexto distinto o una aplicación distinta o un enfoque distinto, que es lo que vamos a llamar teoría lagrangiana, que ustedes ya vieron en mecánica clásica, pero vamos a hablar de teoría lagrangiana de campos. Entonces vamos a hablar un poquitito de qué es un campo. Eh, Quizás ustedes sepan, ¿no? Pero hay materias optativas que se llaman teoría de campos 1 y 2. Y después eso se utiliza en un montón de cursos, como por ejemplo en materia condensada, en física del estado sólido, en física de partículas, en mecánica cuántica. La teoría de campos es una cosa muy útil. Como esta materia se llama estructura de la materia 4, ¿no? Teoría de campos 1 y 2, simplemente voy a tratar de mostrarles cuál es la idea de una teoría de campos, por qué para nosotros es útil en este curso, y vamos a tratar de sacarle jugo en lo que queda de esta segunda parte, para formar una teoría que explique el electromagnetismo, la interacción débil, la interacción fuerte, en un formalismo cuántico relativista, ¿sí? Y esa teoría la llamamos modelo estándar y nos va a costar un par de meses construirla y ver sus características, ¿sí? O sea, lo que viene del curso en adelante, cada clase van a hacer cosas distintas, pero todo apunta a conformar una única teoría, que es lo que conocemos hoy como modelo estándar, para explicar estas interacciones a nivel fundamental, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un resumen muy, muy violento de lo que vimos en los últimos 2 meses, pero haciendo énfasis en la cuántica relativista. Entonces, una de las cosas que vimos es el modelo de quarks, que nos permitía predecir el espectro de las centenas de partículas conocidas desde la década del 50, que llamamos hadrones, como combinación de 3 tipos de partículas, que llamamos quarks, up, down y strange. Y una cosa interesante es que cuando uno piensa un poquitito cuál es el estado cinemático de esos quarks dentro de un hadrón, por ejemplo en el protón, ya les habíamos comentado que esas partículas son relativistas, ¿no? Tienen energías cinéticas órdenes de magnitud más grandes que su propia masa, o es decir, que la contribución a la masa de, por ejemplo, el protón, proveniente de la masa de los quarks es despreciable. Entonces la mayoría de la masa del protón proviene de energía e interacción entre los quarks. Entonces los quarks son relativistas en un hadrón, y entonces necesitamos un formalismo cuántico y relativista a la vez. Pero el modelo de quarks funcionaba bien para lo que llamamos propiedades estáticas, ¿no? O sea, el modelo de quarks nos predecía un montón de estados de spin, isospin, carga, masas y demás, que funcionaba muy bien
con una implementación de un grupo de simetría que llamamos SU3 de sabor, y consideramos también el spin. Pero eso no nos decía nada de cómo es que interactúan entre sí los quarks dentro de un hadrón, ¿sí? Entonces, si queremos una descripción de la interacción electromagnética, la fuerte y la débil, necesitamos, como queremos, por ejemplo, recién estábamos hablando de los quarks en un hadrón, que eso tiene que ver con, perdón, con la fuerza fuerte, necesitamos un formalismo relativista, ¿no? Entonces, lo primero que vimos fue la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Que fue uno de los primeros intentos de establecer una ecuación como la de Schrödinger, pero además relativista. Y vimos algunas características de la ecuación de Klein-Gordon. Vimos que tenía soluciones con energía negativa, que eso era nuevo comparado con lo que uno venía viendo con Schrödinger, que uno no los puede descartar porque necesita un conjunto completo de autofunciones, y que hay una corriente conservada, o sea, hay una ecuación de continuidad también, la ecuación de Klein-Gordon, de la misma manera que en Schrödinger, pero que la componente cero, lo que era la ρ, que era una densidad de probabilidad para Schrödinger, no lo es para Klein-Gordon, ¿sí? Entonces, vimos que no lo es porque la componente cero, y lo vamos a ver un poquitito más adelante con más detalle, pero yo se las anticipé, esa componente cero no es una densidad de probabilidad, sino una densidad de corriente eléctrica, entonces sí puede ser positiva o negativa, ¿sí? Por otro lado, para tratar de obtener una ecuación que no tenga estas características de Klein-Gordon, Dirac construyó una ecuación con un hamiltoniano, llamado el hamiltoniano de Dirac, que satisface la relación de dispersión relativista y que recupere esa densidad de probabilidad, ¿sí? Y vimos que en el límite no relativista la ecuación de Dirac es la ecuación de Schrödinger, pero para partículas con spin, ¿sí? El spin surgía espontáneamente en la ecuación de Dirac con esos spinores de 4 componentes. Las 2 componentes de arriba describían partículas, soluciones con energía positiva, las 2 de abajo antipartículas, soluciones con energía negativa, y el hecho que tenga 2 soluciones para una partícula tenía que ver con el spin, ¿no? Puede ser una partícula con spin up o con spin down. Muy bien. Bien, también vimos que uno necesitaba un operador nuevo para romper la degeneración que había en la ecuación de Dirac, y nos dimos cuenta de que ese nuevo operador es la helicidad, que es una constante de movimiento para una partícula libre, y que es la proyección del spin en la dirección de movimiento, y también hablamos un poquitito de la quiralidad, que es el análogo de la helicidad para partículas masivas. Y vimos que en el caso de los neutrinos, o sea, fermiones de Dirac de masa cero, esas partículas si están en estado libre, van a la velocidad de la luz, y que siempre son left, donde left significa que tienen helicidad negativa, o sea que el spin apunta siempre a la dirección contraria a la que se mueve la partícula, ¿sí? Y eso tenía implicancias de la violación de paridad, que es algo que a mí me parece interesante que ustedes digieran un poquito en la situación en la que están en la carrera hasta ahora, porque todo lo que vieron hasta ahora en física conserva paridad, o bueno, imagino, ¿no? Conserva la paridad, porque quizás en física 4 no, porque si uno expande un gas espontáneamente, el gas espontáneamente no vuelve hacia atrás, ¿no? O sea, el segundo principio de la termodinámica en ese sentido impone una dirección en la que evolucionan las cosas, pero todo lo demás tiene una imagen especular, ¿no? O sea, uno puede pensar el problema físico de física 1, 2, 3, lo que quieran, y la imagen especular de ese proceso físico puede eventualmente darse en la naturaleza. Nosotros vimos que con los neutrinos eso no es así, que si un neutrino es left, la imagen especular sería un neutrino right, pero los neutrinos right no existen en la naturaleza. Entonces, y como los neutrinos solo interactúan con la fuerza débil explícitamente viola la paridad.
¿sí? Y sobre esto vamos a dedicarle un par de clases más cuando veamos interacción débil. Muy bien. Dicho todo esto, a la psi, el espinor de Dirac o la phi de Klein Gordon, siempre la pensamos hasta la última clase como la función de onda de una partícula, ¿no? O sea, el espinor de Dirac, que es el análogo de la función de Dirac, de la función de onda de la ecuación de Schrödinger, bueno, lo mismo para Dirac. Pero también vimos que, y con un ejemplo muy sencillo, con un escalón de potencial, que el número de partículas no es una magnitud conservada. Entonces la psi, que es la función que describe a un sistema dado, debería poder acomodar un número fluctuante de partículas, eventualmente un número creciente de partículas y antipartículas, que pueden excitarse el vacío si la energía de interacción es muy alta. Entonces la psi tiene que ser un bicho que permita acomodar no un grado de libertad, el de una partícula, como uno piensa en Schrödinger, la phi de xt, que es la función de onda de una partícula, y lo que le describe la ecuación de Schrödinger es lo que le va a pasar a esa partícula, esa única partícula, o conjunto de partículas, pero siempre el mismo sistema. En nuestro caso, nosotros vimos que, como el número de partículas no es conservado, la psi tiene que ser una entidad que permita que describa, que permita describir los potencialmente infinitos números de grados de libertad que tenga el problema, porque si yo tengo energías muy altas, puedo crear un montón de partículas y antipartículas, y todas ellas tienen que estar bien descritas por la misma psi. Por eso es que a psi, como tiene esta característica, vamos a ponerle otro nombre. En vez de llamarlo función de onda, como tiene esta característica adicional, llamémoslo campo. ¿Sí? Entonces voy a llamar campo a esta psi, que es la función que a través de la ecuación de Dirac describe la dinámica de un problema, pero que tiene la propiedad o el atributo adicional de que puede acomodar el número de grados de libertad que requiera el problema. ¿Sí? Muy bien, entonces nos gustaría fabricar un formalismo donde esta psi describa un sistema con un número de grados de libertad que puede fluctuar y que eventualmente puede ser enorme, ¿sí? Que es con lo que nos vamos a enfrentar en un problema relativista. ¿Sí? Este formalismo se llama teoría cuántica de campos, Quantum Field Theory, QFT, y que en algún límite va a tener que recuperar lo que nosotros ya sabemos que se describe bien en la ecuación de Dirac, que ya vimos que en cierto límite la ecuación de Dirac incluye la ecuación de Schrödinger, y ustedes ya vieron que la ecuación de Schrödinger en cierto límite describe Newton. O sea, en realidad esta teoría cuántica de campos, digamos que es una teoría mucho más abarcativa, que incluye todos los casos que ya conocemos nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces este fue mi muy breve y bestial resumen de lo que vimos en las 13 clases anteriores, ¿sí? Y contar un poquitito hacia dónde vamos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende por ahora? Está bien. Muy bien. Bueno, entonces, para esta parte de la bandera seguimos con el Halsen. Sí, el Halsen, seguimos con el Halsen. Tiene el grueso de lo que vamos a ver, ¿sí? Y algunas cositas más. El Griffiths también complementa, y yo he agregado cosas que saqué de no sé dónde, que están en mi cabeza, que también están acá, pero el Halsen lo pueden seguir usando como libro de texto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a tratar de desempolvar cosas que ustedes ya conocen, ¿sí? De mecánica clásica, pero vamos a tratar de estar seguros de que lo conocen, y vamos a darle un breve giro, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un formalismo lagrangiano de medios continuos, que ustedes vieron en mecánica clásica casi seguro. El formalismo lagrangiano lo vieron sí o sí, o sea que es algo que conocen. No sé si lo vieron por un medio continuo, me imagino que sí, pero vamos a refrescar este formalismo. ¿Sí? Entonces, en este formalismo, si uno tiene una partícula que
o un sistema que quiere describir, lo describe a través de alguna variable, un conjunto, pero pensemos el caso más sencillo, alguna variable Q, una que vamos a llamar variable generalizada, y su derivada temporal Q punto, y eventualmente el tiempo, ¿sí? Y existe una función que se llama función lagrangiana, o lagrangiano, que depende de esas variables que describen a mi sistema, que se define como la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Bien, a partir de esa definición de función lagrangiana, uno puede definir el momento canónico conjugado. O sea, dada la variable Q, que es una variable que llamamos generalizada, por ejemplo, la posición, uno puede definir el momento canónico conjugado como la derivada de L respecto de Q punto, ¿sí? Eso es una definición. Y el hamiltoniano como P por Q punto menos L. Y este hamiltoniano es la energía de mi sistema, ¿sí? Q y P, por ejemplo, Q podría ser la posición, entonces P sería el impulso lineal en esa coordenada, pero no necesariamente tienen que ser esas variables, pueden ser, por ejemplo, un ángulo y el momento angular, o cualquier otro conjunto de variables, cualquier otro par de variables que se llaman canónicas, que tienen la característica de que conservan los corchetes de Poisson, en donde los corchetes de Poisson son la derivada parcial respecto de Q por la derivada respecto de P menos la derivada respecto de P por la derivada respecto de Q. Es como una especie de esto muy con pinzas, es como una especie de reglas de conmutación para la cuántica, bueno, una especie de análogo, o mi visión del análogo mecánica clásica, ¿sí? Esto tiene que ver con el teorema de Liouville y conservación, una ley de conservación. Entonces, cualquier par de variables canónicas conjugadas que preserven los corchetes de Poisson funcionan muy bien en la descripción de esta función lagrangiana, y la derivada temporal se obtiene a través del corchete de Poisson de cualquier variable, de cualquier observable de interés, que yo quiero ver cómo evoluciona en el tiempo, con este operador Hamilton, con esta función hamiltoniana, ¿sí? Esto lo vieron ustedes en mecánica clásica, ¿sí? Simplemente estoy repasando. A través de lo que se llama el principio de mínima acción, que vamos a mirar con un poquitito más de cuidado en un par de slides, uno llega a lo que se llaman las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son ecuaciones diferenciales de este lagrangiano en términos de sus variables, de las variables de las que depende. Y estas ecuaciones de Euler-Lagrange son las ecuaciones que describen la dinámica de un problema específico, del problema que describe este lagrangiano. ¿Está bien? Entonces, dado un lagrangiano que describe un sistema, las ecuaciones de Euler-Lagrange son las que me van a decir cómo es la evolución de ese sistema. ¿Está bien? Bien, todo lo que vimos hasta acá fue un repaso de la formulación lagrangiana para un sistema de una partícula, ¿sí? O sea, es un sistema discreto de un único elemento. Entonces, pasemos a algo un poquitito más interesante y que va a abrevar para a nuestro interés, que es pasar al continuo. O sea, pensemos en un continuo, en un sistema continuo, y que lo quiero describir a través de este mismo formalismo. Entonces, a modo de ejemplo, no es que esta es la posta de un continuo, a modo de ejemplo, pensemos en un sistema que tiene un montón de masitas, que son estos puntitos negros, que interactúan entre sí de alguna manera, ¿sí? Y pensemos, por ejemplo, en una interacción que conozcamos, que es una interacción elástica. Entonces pensemos en una cosa unidimensional para hacerlo más sencillo. Entonces pensemos en un montón de masitas unidas por resortes, la longitud en reposo de resorte la llamo A, y cada masita tiene una posición de equilibrio, y yo podría decir cuánto se movió esa masita respecto de su posición de equilibrio a través de una coordenada que voy a llamar eta, y con el subíndice I para indicar que esto es de la
masita iésima, y eta i más 1 es el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio de la masita iésima más 1. ¿Sí? Este ejemplo describe, por ejemplo, podría aplicarse a una cuerda vibrante o a un sólido, ¿no? El cloruro de sodio es algo que se puede modelar con un modelito como este, ¿no? A un modelo orden 0. ¿No? Bien, esto es un ejemplo que propongo yo para que veamos cómo podemos pasar al continuo, o sea, un problema de muchas masitas, que después, si pienso que estas masitas están infinitesimalmente cerca, entonces puedo pensar que es un continuo de cosas. ¿Sí? Muy bien, entonces, el lagrangiano de este sistema, en términos de lo que les conté en el slide anterior, es la suma para cada una de estas n masitas de su energía cinética menos su energía potencial. ¿Sí? Entonces la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si eta me dice dónde está ubicada, entonces eta punto me va a decir cuál es la velocidad de la partícula iésima. Entonces eta punto i cuadrado es la velocidad de la partícula iésima al cuadrado. Y la energía potencial es la energía elástica, que es 1/2 de k por el desplazamiento al cuadrado, por la compresión de ese resorte, y la compresión de ese resorte es la diferencia de eta i más 1 menos eta i al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que está entre corchetes es la energía cinética de la partícula, es el lagrangiano, que es T menos B, la energía cinética menos la potencial de la partícula iésima. Si sumo sobre todas mis partículas, ese es el lagrangiano de todo mi sistema. ¿Sí? Muy bien. Al lagrangiano del slide anterior lo puedo multiplicar por A y dividir por A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo. Entonces, lo que era la masa dividido A, ahora masa sobre A lo llamo mu, y es como una especie de densidad lineal de masa. ¿Sí? La densidad de masa, es masa por unidad de longitud. Y K por A es lo que ustedes conocen como módulo de Young, que habla de cuán elástico es un medio por unidad de longitud. ¿Sí? Simplemente puedo hacer este jueguito y llego entonces a este lagrangiano. Muy bien, como yo les había dicho, yo quiero pasar al continuo, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es, tengo el lagrangiano de este sistema discreto, ¿sí? Y quiero pasar al continuo. Entonces pasar al continuo significa como que tengo una cosa que oscila, pero que no está discretizada, ¿no? Entonces es como que si todas estas masitas están infinitesimalmente cerca, tengo una cosa, un objeto unidimensional que puede expandirse localmente de alguna manera dependiendo de las condiciones de contorno. Entonces pasar al continuo significa hacer este A infinitesimalmente pequeño. O sea, el límite al continuo es hacer que este A sea un diferencial de X. ¿Sí? Entonces veamos con cuidado qué es lo que tengo que hacer. O sea, eta i más 1 menos eta i es como dividido A, es la variación de eta respecto de A, que es una cosa muy chiquitita, es la derivada de eta respecto de X. Y esta sumatoria es la sumatoria de A por una función de A. Entonces va a pasar a ser la integral de diferencial X f de X. Entonces el paso al continuo, con estas salvedades, lo puedo escribir este lagrangiano de una cosa continua ahora, como la integra 1/2, que están los dos términos. Este A pasa a ser diferencial de X, el primer término pasa a ser mu por eta punto cuadrado, y el otro término es menos i por de eta de X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este es el lagrangiano de un medio continuo elástico. O sea, es un ejemplo muy particular, es elástico porque la interacción entre cada delta X es una interacción elástica, con un módulo de Young dado y una densidad de masa dada, y en un continuo. ¿Sí? Entonces, este lagrangiano está descrito en términos de una función eta que depende de la posición y del tiempo,
y que es, llamémoslo, el campo de desplazamientos, ¿no? Eta me dice, en un dado punto, en un cierto tiempo, cuánto se desplazan las cosas. Eso lo voy a llamar campo de desplazamiento. Es una función definida en 4 dimensiones, ¿no? En el espacio-tiempo, ¿sí? Y el lagrangiano depende de esa función, ¿sí? Fíjense que depende de esa función y de su derivada también, ¿no? Entonces, fíjense que el lagrangiano es la integral de algo, ¿no? Entonces, la integral en el espacio de algo significa que esto es una especie de densidad, es algo por unidad de longitud. Entonces voy a llamar una densidad lagrangiana al integrando. Lo que esté acá adentro voy a llamar densidad lagrangiana, que integrada me da el lagrangiano total, ¿sí? Entonces esa densidad lagrangiana la voy a poner con esta letra L cursiva, y es lo que está adentro de la integral, ¿sí? Entonces el lagrangiano es la integral de esta densidad lagrangiana que depende, en un caso general, de una función eta, que es una función del espacio y del tiempo, y eventualmente de sus derivadas. Puede depender de la derivada eta respecto de la posición o de la derivada eta respecto del tiempo, ¿sí? Bien. Por supuesto, dado que ahora tenemos el lagrangiano, uno puede definir, si el lagrangiano depende de eta, yo puedo definir el momento canónico conjugado, como vimos hace un ratito. Y puede depender de t explícitamente también, sí. En este caso que nosotros queremos ver, no. ¿Sí? Como en la mayoría de los casos que vieron en mecánica también. O sea, creo que cuando dependen de t las cosas son disipativas, a nosotros no nos interesa ese caso. Entonces, volviendo, como vimos hace un ratito, dado un lagrangiano, uno puede definir el momento canónico conjugado, que de la misma manera que antes es la derivada del lagrangiano respecto de eta punto, en este caso. En nuestro caso particular, en el ejemplito que yo les estoy poniendo, de ese medio continuo elástico unidimensional, la derivada de L respecto de eta punto es mu por eta punto, ¿no? Ese es nuestro pi. Entonces, ahora que tengo el lagrangiano y mi momento canónico conjugado, también puedo definir el hamiltoniano. El hamiltoniano entonces es pi por eta punto menos el lagrangiano. Bueno, entonces pueden ustedes escribir el hamiltoniano. Simplemente lo que estoy haciendo es mostrarles que uno tiene una receta para seguir, que una vez que uno encuentra el lagrangiano, uno sigue como un caballo la receta y uno tiene una manera de describir qué es lo que le va a pasar al sistema en cuestión, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo seguía la cosa? Ahora que tengo el lagrangiano, lo que decíamos es utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange para describir la dinámica del problema. Bueno, vamos a tratar de obtener esas ecuaciones de Euler-Lagrange. La manera de obtenerlo es basándose en lo que se llama el principio de mínima acción. No voy a entrar en detalle de cuál es la justificación para este principio, simplemente lo voy a usar de lo que ustedes vieron en mecánica. Entonces uno voy a definir algo que se llama acción, que es la integral en el tiempo de este lagrangiano. Perdón, yo hablé de lagrangiano con L y densidad lagrangiana, ¿sí? La densidad lagrangiana es la integral en el espacio, perdón, el lagrangiano es la integral en el espacio de esta densidad lagrangiana. De acá en adelante me voy a equivocar o voy a abusar un poco de la notación y voy a referirme a esta densidad lagrangiana, la voy a llamar lagrangiano, en vez de decir densidad lagrangiana, son dos palabras, lo voy a llamar lagrangiano. Pero se sobreentiende o le digo que lo que en realidad quiero decir es densidad lagrangiana. Pero como de acá en adelante vamos a hablar de densidad lagrangiana todo el tiempo, en vez de decir densidad lagrangiana lo voy a llamar lagrangiano. Hecha esa observación, la integral de esta densidad lagrangiana, que voy a llamar lagrangiano, la integral del tiempo de este lagrangiano, es lo que llamamos la acción, ¿sí? Y el principio de mínima acción dice que lo que va a hacer el sistema es aquello que minimice la acción, ¿sí? Entonces, minimizar la acción significa que voy a hacer variaciones
de mi acción, y voy a pedir que esas variaciones sean cero, o sea, que sea un extremo, ¿sí? Y variar esta variación va a tener que ver con variar las variables de las cuales depende el lagrangiano, que habíamos visto que eran eta, ¿sí? O sea, voy a hacer variaciones en eta, ¿sí? Pero a extremos fijos. O sea, yo tengo mi sistema en una cierta posición a tiempo t1, mi sistema en una cierta posición a tiempo t2, y quiero ver todas las posibles variaciones que haya en el medio, o sea, todas las posibles variaciones de eta, de mis desplazamientos, de la variable, pero en los extremos la dejo fija, ¿sí? Y buscar el mínimo de esta acción es lo que me describe mi problema, como ustedes vieron en mecánica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa hacer una variación de la acción e igualarla a cero? Significa agarrar mi acción y variar las variables, ¿sí? Entonces, acá tengo que integrar en el tiempo y en el espacio, y quiero ver las variaciones de esto, son la derivada de la respecto de eta por la variación de eta, y lo mismo con todas aquellas cosas de las cuales dependa el lagrangiano. O sea, el lagrangiano depende de eta y de sus derivadas. Entonces yo voy a tener que variar eta y las derivadas de eta, ¿sí? Entonces, la variación de mi acción va a ser la derivada del lagrangiano respecto de cada una de las variables de la que depende, eta, la derivada de eta respecto de x, la derivada de eta respecto de t, por las variaciones en cada una de esas variables. Por delta, por la variación en eta, por la variación en su derivada espacial y la variación en su derivada temporal, e igualado a cero. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. Este, esa que donde vos pusiste acción, ahí no debería ir el lagrangiano en vez de la densidad lagrangiana. Porque vos Eh, después abajo pusiste la integral en dx de todo eso, y eso sería la variación del lagrangiano, no de la densidad, me parece a mí. sí, tenés razón. Esta L debía ser la L Y la mayúscula. otra L, Es la sí, otra L, exactamente. Sí. claro, gracias. Tengo que tener algún error tipográfico a propósito para que ustedes se confundan y entonces vean las cosas con más cuidado. Si no, no tiene gracia. Pero sí, no, perdón, tenés razón. Esta acción es el lagrangiano total, no la densidad lagrangiana. Es Ok. consistente con lo que está acá abajo, ¿no? O sea, si esta L es la L mayúscula, es consistente con esta ecuación. Muy bien. Veamos en particular, fijémonos que tenemos estos dos términos que tengo que integrar, ¿no? Entonces vamos a ver si... Fíjense que este término tiene delta eta, y acá tengo delta de otra cosa, y esto es un quilombo. Entonces, fijémonos en este término, retengámoslo en la mente, y vamos a verlo con cuidado en el slide que viene. ¿Sí? Entonces, este término de acá es el que les acabo de mostrar recién, la derivada de L respecto de eta de x por delta de eta de x. Entonces, esto lo voy a integrar en partes, por partes en x. O sea, quiero ver la integral en x de esto, a ver si lo puedo integrar por partes. ¿Sí? Entonces, si a esto lo llamo u y a esto b', entonces por partes esto sería u por b. Entonces, si esto es b', b es directamente eta. Entonces es la variación de eta. ¿Sí? Menos la integral de v' de u' por b, perdón, ¿no? Entonces, si esto era u' va a ser la derivada respecto de x de eso, la derivada respecto de x de esto, y si esto era b', b era eta. Me quedó la eta acá. ¿Sí? Ahora, esto, por partes, no tengo que integrarlo, simplemente tengo que evaluarlo en los extremos. Pero habíamos visto que la variación de eta en los extremos era cero, porque justamente la definición de esto es que esto es a extremos fijos. ¿Sí? Entonces, delta eta en los extremos es cero, entonces este término se va. Y lo que logré es escribir esto, que estaba en términos de delta de la derivada de eta, lo puedo escribir en términos de delta eta. Y esto está bueno, porque si vamos al slide anterior, el primer término
dependía de delta eta, y este depende de delta de la derivada de eta. Y acabamos de ver que esto lo puedo escribir como delta de eta también, que podría sacar factor común y me podría servir más adelante. Entonces, este término lo puedo escribir en términos de delta eta, solamente algo por delta eta. Y después el otro término era análogo, tenía dos términos, uno que tenía que ver con la derivada de eta respecto de x y otro con la derivada de eta respecto de t. Puedo hacer exactamente lo mismo acá, es el mismo argumento, y voy a poder escribir lo mismo, donde reemplazo a la letra t por la letra x. Entonces la integral del slide anterior, la variación de la acción igualado a 0, tenía este término, la derivada de L respecto de eta por delta eta, pero después tenía este término, pero me doy cuenta que lo puedo escribir como la derivada respecto de x, de dl a la derivada de esto, es este término de acá, también por delta eta, que lo saco factor común. Y después el término que depende de t, es análogo, entonces es análogo al anterior, reemplacé la letra x por la t, por delta eta. ¿Sí? Entonces, me quedó que la variación de la acción igualada a 0 es esto igualado a 0. ¿Sí? Ahora, fíjense que esta es la integral, esta integral tiene que valer 0 para cualquier delta eta, porque delta eta son, en este principio de mínima acción, todas las posibles variaciones que a mí se me antojen entre el punto 1 y el punto 2. O sea, delta eta es arbitrario. ¿Sí? Entonces, si la integral de algo que es arbitrario es igual a 0, la única posibilidad de que eso se satisfaga para cualquier delta eta es que esta cosa que estoy integrando acá sea 0. La única manera de que esta variación sea 0 es que lo que esté entre corchetes sea 0. ¿Sí? Entonces los copio en el slide que sigue. Entonces la condición de mínima acción es esta. O sea, si se satisface esta cosa que está acá, mi lagrangiano satisface el principio de mínima acción, y estoy usando el mismo argumento que vimos, que ustedes vieron en mecánica. Así es como uno obtiene las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Sí? Es decir, obtuvimos las ecuaciones de Euler-Lagrange para un lagrangiano descrito en los términos que nosotros escribimos. ¿Sí? Veamos cómo funciona esto en nuestro ejemplo particular. En nuestro ejemplo, el lagrangiano era este, ¿sí? Y si aplicamos esta condición a este lagrangiano, o sea, si la derivada de L respecto de eta punto es lo que corresponda, y la derivada respecto de t, y bueno, lo mismo con, acá tengo la derivada respecto de x, entonces puedo calcular este término. El lagrangiano no depende explícitamente de eta en este lagrangiano, entonces el término es 0, y me queda esta ecuación. ¿Sí? O sea que aplicando esta ecuación de Euler-Lagrange que obtuvimos a nuestro lagrangiano del ejemplo particular que yo les propuse, nos da esta ecuación de movimiento, que es la ecuación de ondas, que es lo que uno medianamente esperaba, porque uno tenía un medio continuo, ¿sí?, de resortitos, y la descripción de eso van a ser ondas propagándose longitudinalmente. O sea, es como hasta intuitivo que nos haya dado una ecuación de ondas para nuestro problema. ¿Sí? O sea que esto funciona, y el ejemplo que les puse, los puse especialmente porque es sencillo, es trivial, y nos da una cosa que intuitiva. ¿Sí? Uno puede generalizar a 3 dimensiones. Nosotros vimos un problema en una única dimensión, pero ahora yo podría decir que en vez de eta de x, llamemos en vez de eta, que es una letra, la voy a reemplazar por otra, voy a llamar phi. ¿Sí? En vez de eta de x, puedo poner phi de xt, pero esta x es el vector posición, o sea, x, y, z. Un problema tridimensional, un problema más en serio. ¿Sí? Y este es el campo de desplazamientos, o sea, en cada punto del espacio y del tiempo me dice cómo es que se mueven las cosas. Y el lagrangiano depende de esta función, ¿sí?, y de sus derivadas.
eventualmente del tiempo, como sugirieron antes. Fíjense que sus derivadas son las derivadas espaciales y la derivada temporal. Entonces, si yo pongo d mu, recuerden que d mu era la derivada respecto de x mu, la derivada respecto de x0 es la derivada respecto del tiempo, y la derivada cuando mu vale 1, 2 y 3 son las derivadas espaciales. Entonces, cuando yo pongo d mu, phi, estoy diciendo la derivada temporal de phi y las derivadas espaciales, ¿sí? Análogamente a lo que vimos hace un ratito. Entonces esta ecuación de Euler-Lagrange se puede escribir de una manera un poco más compacta, porque fíjense que acá tengo la derivada respecto de x, de la derivada de L respecto de la derivada de eta respecto de x, ¿no? Fíjense, x, ¿no? Entonces esto yo lo podría llamar la derivada mu. Esto sería cuando, si yo pongo la derivada mu, cuando mu vale 0, es la derivada respecto al tiempo. O sea, la derivada respecto al tiempo de dl respecto de phi de t, que es cuando pongo mu igual a 0. Y cuando pongo mu igual a 1, 2 o 3, lo que tengo es x, y o z. Entonces, este término de acá son estos dos términos más los dos términos análogos respecto de x y de y. Respecto de y de z, perdón. Entonces, estos engloban estas derivadas, después tengo la derivada del respecto de phi igual a 0. Esta es mi ecuación de Euler-Lagrange, ¿sí? Escrita en coordenadas relativistas, si quieren, ¿sí? O en términos de estas derivadas de 4 componentes, de un lagrangiano que depende de un campo de desplazamientos, que depende de la posición y el tiempo, y de sus derivadas, ¿sí? Solo que lo que hice fue agarrar el formalismo que vimos al principio de la clase y generalizarlo un poquito más por un medio continuo en 3 dimensiones espaciales, ¿sí? Y reobtuvimos la ecuación de Euler-Lagrange de la misma manera que ustedes vieron en mecánica clásica, ¿sí? Entonces, esto que está acá es la ecuación de Euler-Lagrange para un lagrangiano que depende de un campo, ¿sí? De una función del espacio y del tiempo y de sus derivadas y el tiempo, ¿sí? Y es el mismo formalismo clásico que ustedes vieron en mecánica clásica. ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende hasta acá la idea de lo que fui contando? ¿Se perdieron en algún momento? ¿Vamos bien? ¿Vamos todavía? Claro, si dos me responden bien, yo no sé si hay alguno que no entendió. Entonces, por ahí entienden 11 de los que, 12, 10 de los que están acá. ¿Entienden? Con que haya uno que no entienda, yo me pongo nervioso. Entonces, ¿estamos seguros que todos entendieron lo que expliqué? Todo bien, ok. Bueno, no es nada del otro mundo, es simplemente un repaso de lo que ustedes ya vieron. Entonces, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo seguimos? Esto es una receta clásica, porque lo sacamos de una teoría que tiene ya 300 años, que me dice, dado un lagrangiano, ¿sí? que satisfaga estas condiciones, que dependa de un campo o de una función de desplazamientos x y de t, que dependa de x y de t, esta es la ecuación de Euler-Lagrange que me va a decir cómo es la dinámica del problema. ¿Cuál es la ecuación que describe qué le va a pasar al problema descrito por ese lagrangiano? ¿Sí? Entonces, esto me sirve como receta dado un lagrangiano. ¿Está bien? Entonces, veamos algún lagrangiano para ver cómo funciona esto, algo que sea de interés. Entonces, vamos a proponer el siguiente lagrangiano, ¿sí? Supongamos que phi es una función de x y de t, igual que antes, una función escalar real, ¿sí? Lo más sencillo que hay. Y que el lagrangiano sea esto, la derivada mu de phi menos m cuadrado phi cuadrado. Es un lagrangiano bastante sencillo que depende de la variable al cuadrado y de sus derivadas, ¿sí? Muy bien, entonces, si este es el lagrangiano que alguien me propuso, ahora me interesa ver, ahora estoy ávido de a cualquier lagrangiano, le aplico las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Es mi receta, lo que acabamos de ver. Entonces apliquemos las ecuaciones de Euler-Lagrange, por este caso la ecuación de Euler-Lagrange, a este lagrangiano en particular. Bien,
El término, la derivada de L respecto de phi es trivial, porque estos son términos que dependen de la derivada de phi, no de phi, de la derivada. Esto depende de phi, perdón, esto depende de phi, y la derivada de esto es trivial, es menos m cuadrado phi. ¿Sí? Entonces este término, genial, fácil. Este es sencillo, pero requiere que lo veamos con cuidado por las dudas. Es la derivada mu de la derivada de L respecto de bla, bla, bla. Entonces escribámoslo con cuidado. La derivada mu respecto de la derivada respecto de mu phi, ¿sí? De mi lagrangiano. ¿Sí? Como voy a derivar respecto de la derivada mu de phi, este segundo término no me aporta nada, porque esto no depende de la derivada mu de phi, depende de phi, no de su derivada. Entonces voy a tener que derivar esto, sí, pero fíjense la derivada mu de phi con el mu acá abajo, y sabemos que los índices arriba y abajo significan distintas cosas, porque en la métrica relativista no es euclidiana, justamente la de Minkowski. Entonces, este mu está bien porque es un índice que está abajo, este mu está arriba, lo tendría que bajar. ¿Sí? Pero bajarlo fácil, lo contraigo con el tensor G mu nu, ¿sí? El G mu nu de nu phi, si los contraigo, me da el d mu phi con el mu acá arriba, que es lo mismo que tenía. ¿Qué pasa, hija? Agarrá lo que quieras para comer. Me está mordiendo la mano mi hija muerta de hambre. Bueno, muy bien, entonces puse los índices abajo para que cuando yo tome la derivada respecto de mu phi, que tenga los índices abajo como corresponden. Cuidado, vas a romper la tablet así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como este es el producto de dos cosas, cuando tome la derivada respecto de mu phi, y acá tengo un de mu phi, lo que me queda es todo lo demás. O sea, me queda el g mu nu y la derivada nu de phi. Entonces me queda g mu nu y la derivada nu de phi. Ahora ya derivé esto, entonces ahora tendría que derivar la derivada respecto de mu phi de d nu phi. Y bueno, podría ser que mu y nu sean la misma cosa. Cuando mu y nu son distinta cosa, entonces eso no aporta nada. Pero si mu y nu son iguales, sí, me aporta un de mu phi. Entonces me aporta un de mu phi por la delta de Kronecker de mu y nu de nu. ¿Sí? Bien, entonces, si ahora contraigo estas cositas, o sea, g mu nu con d nu phi es d mu arriba el phi, y esta delta mu nu me da la derivada nu, contraído con el g mu nu, me da el d mu arriba. ¿Sí? D mu phi arriba con el d mu phi arriba es d mu phi dos veces, con esto un medio se me va. Entonces me queda la derivada mu abajo de la derivada mu arriba de phi. ¿Sí? Entonces, este primer término de la ecuación de Euler-Lagrange me quedó d mu phi. Y el segundo término me había quedado menos m cuadrado phi. Ahora recuerden que d mu phi era lo que habíamos llamado el talambertiano. ¿Sí? Y le habíamos puesto este simbolito, este cuadradito, al cuadrado. ¿Sí? Entonces el primer término es el talambertiano, el segundo término es menos m cuadrado, que con este menos se hace un más m cuadrado, ambos aplicados a phi, igual a 0, porque esa es la ecuación de Euler-Lagrange. Ahora, esta ecuación, ya les hice el spoiler, ustedes ya la conocen esta ecuación. Esta es la ecuación de Klein-Gordon. ¿Sí? O sea que todo lo que nosotros aprendimos y vimos y desmenuzamos de Klein-Gordon en la primera mitad del curso, toda esa información está condensada, está contenida en este lagrangiano. Este lagrangiano ahora se vuelve muy interesante porque la física que nosotros ya vimos, la ecuación de movimiento, que es la ecuación de Klein-Gordon, es una consecuencia de este lagrangiano. O sea que toda la física de Klein-Gordon está contenida en este lagrangiano. Entonces, a este lagrangiano particular, cuyas ecuaciones de Euler-Lagrange nos dan la ecuación de Klein-Gordon que nosotros ya vimos y que obtuvimos por un camino completamente distinto, ¿sí? Es consecuencia de este lagrangiano, entonces lo voy a llamar lagrangiano de Klein-Gordon, a este en particular. ¿Sí?
Si lo piensan un cachito, nosotros obtuvimos la ecuación de Klein-Gordon a lo bestia, si recuerdan. Agarramos la relación de dispersión relativista y aplicamos las reglas de correspondencia. O sea, dijimos, bueno, E cuadrado es P cuadrado menos M cuadrado. Y reemplazamos a E por su operador, que es la derivada temporal, y a P por su operador, que es proporcional al gradiente. Y eso nos dio la ecuación de Klein-Gordon. Entonces obtuvimos la ecuación de Klein-Gordon siguiendo ese tren de pensamiento, ¿no? Es agarrar la relación de dispersión relativista y aplicarle la cuántica. Ahora, cambio de página y vemos que llego a la misma ecuación, o sea, a la misma física cuántico-relativista, pero por un camino completamente distinto. Agarré el formalismo lagrangiano del siglo XVIII, ustedes vieron en mecánica clásica, y se lo apliqué a un lagrangiano muy particular. ¿Sí? Entonces, ¿ese se reduce o fue prueba de error? Bueno, esa es una buena pregunta, la de Ignacio. Ignacio pregunta entonces, si este lagrangiano, ¿de dónde viene? Claro, ahora se vuelve interesante. ¿Quién fue el que me dijo este lagrangiano? La clase que viene vamos a ver un detallito de cómo es que llegamos a este lagrangiano. Lo interesante es que quiero destacar es que este formalismo que acabamos de deducir, de recordar en definitiva, no deduje nada, fui recordando cosas que ustedes vieron en mecánica clásica, este formalismo clásico lagrangiano permite describir las cosas en términos de estos campos, de estas cosas que me dicen cómo se comporta mi sistema en una cierta posición y un cierto tiempo, se lo llamo campo, y este lagrangiano me da una ecuación que es cuántico-relativista. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver por qué es que viene este lagrangiano, pero para que no te quedes completamente en bolas, Ignacio, te digo, fíjate que es un lagrangiano muy sencillo que depende de la variable y de la derivada de su variable. ¿Sí? Y es lo más sencillo que uno podría pensar, ¿no? Porque acá no puse el logaritmo de phi ni el arcotangente de la derivada mu de phi, ¿no? Es el lagrangiano más sencillo que se nos puede ocurrir, con ciertos requisitos que veremos la clase que viene. ¿Sí? Vuelvo a poner el énfasis en que obtuvimos algo que nos costó cierto tiempo llegar en la primera etapa del curso, desde otro contexto completamente distinto, lo volvimos a obtener desde este formalismo. ¿Sí? Muy bien, veamos otro lagrangiano interesante. ¿Qué pasa si en vez de ser phi una función escalar real, ¿sí? Si phi fuese un escalar complejo? O sea, si phi fuese una función phi1 de xt más i phi2 de xt, donde phi1 y phi2 son funciones escalares reales, pero donde la phi es una función compleja. ¿Sí? Entonces, tengo dos grados de libertad acá, phi1 y phi2, pero lo que les quiero mostrar con esta slide es que en vez de hablar de las funciones escalares reales, phi1 y 2, la parte real y la parte imaginaria de phi, yo puedo hacer un cambio de base y hablar de phi y su conjugado, ¿no? El conjugado de phi va a ser phi1 menos i phi2, como cualquier conjugado, pero en vez de hablar de phi1 y phi2, hablo de phi y phi conjugado. Entonces, fíjense que phi y phi conjugado no es que el conjugado de phi depende de la phi, sí, depende de la phi en cierta medida, pero es otro grado de libertad. O sea, si los dos grados de libertad son phi1 y phi2, si yo hago mi cambio de base, mis dos grados de libertad son phi y phi conjugado. Fíjense que si escribo este lagrangiano, la derivada mu de phi conjugado por la derivada mu de phi menos phi con phi conjugado, si reemplazan a phi por phi1 más i phi2 y a phi conjugado por phi1 menos i phi2 y hacen todas las distributivas, les van a quedar un lagrangiano que depende solo de phi1 y un lagrangiano que depende solo de phi2. ¿Sí? Entonces, el lagrangiano de 2 grados de libertad sigue siendo el mismo lagrangiano de estos 2 grados de libertad. Pongo el énfasis en esto porque más adelante vamos a ver
que yo tengo un campo phi y el campo phi conjugado, y uno dice, bueno, pero phi es el phi conjugado, lo que importa es el phi. No, el phi conjugado es un grado de libertad adicional, es un grado de libertad necesario. ¿Sí? Si yo, en vez de decir phi es phi 1 más phi 2, y digo, reemplazo por phi y phi conjugado. Entonces, cambié mis dos grados de libertad, phi 1 y phi 2, por phi y phi conjugado. ¿Está bien? Entonces, lo que vimos en el slide anterior lo puedo expandir a campos complejos, que en mecánica clásica no creo que hayan visto lagrangianos de campos complejos. ¿Para qué? No hay una motivación física en la mecánica clásica para escribir un campo complejo. En cuántica sí, pero en mecánica clásica no, y por eso es que no vieron, me imagino yo, campos complejos. Pero se puede expandir esto a campos complejos también. ¿Sí? Veamos otro ejemplo más. Veamos un lagrangiano ¿no? Donde a lo que voy es que este lagrangiano no necesariamente tiene que depender de campos escalares, de funciones phi de xt que sean escalares, reales o complejas, como vimos en el anterior, sino que también pueden ser espinores, pueden depender de espinores. ¿Sí? Pueden depender de objetos de 4 o de n componentes complejas. ¿Sí? Entonces supongamos un lagrangiano que depende de estas dos variables, psi y psi techo, donde recordemos que psi techo es psi conjugado, perdón, psi daga gamma 0. Es como el análogo del phi conjugado del slide anterior. ¿Sí? Pero son dos grados de libertad distintos estos. De la misma manera que phi y phi conjugado son dos grados de libertad, bueno, acá tengo psi y psi techo. Y alguien me sugirió este lagrangiano, muy particular. Entonces, hago el mismo juguito de antes. Aplico la ecuación de Euler-Lagrange, ¿sí? A este lagrangiano. Entonces, y pienso en psi techo como la variable. Podría hacer lo mismo con psi y llego a otra ecuación que no viene al caso, me concentro solo en esta, ¿no? Entonces, agarro la ecuación de Euler-Lagrange cuando la variable en cuestión es psi techo. Muy bien. Como el lagrangiano no depende de la derivada mu de psi techo, acá no hay ninguna derivada mu de psi techo. Entonces, este término es 0, pero sí depende de psi techo, y la derivada de L respecto a psi techo es el coeficiente que es todo lo que multiplica psi techo. ¿Sí? Que es esto. Entonces, la ecuación de Dirac es esto igualado a 0. Perdón, la ecuación de Dirac. La ecuación de Lagrange de este lagrangiano es esto igualado a 0. Pero esta cosa no es ni más ni menos que la ecuación de Dirac. ¿Sí? Entonces, todo este formalismo se vuelve ahora, o a mi modo de ver, cobra más interés, porque acabamos de ver que a la ecuación de Dirac, que habíamos llegado a través del hamiltoniano de Dirac, hicimos cuentitas, vimos y que además analizamos la física de la ecuación de Dirac, vimos cuáles son sus soluciones en reposo, en el estado general, la utilizamos para un escalón de potencial, le sacamos un poquitito de jugo a la ecuación de Dirac. Todo lo que vimos de la física, de la cuántica relativista, hasta la clase anterior, está contenida en este lagrangiano. O sea que esto que está acá condensa todo lo que nosotros vimos en la primera mitad del curso, respecto de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Entonces, este lagrangiano se vuelve interesante porque ahora la física que uno saque para un problema en particular, por todos los problemas que hayamos visto hasta ahora, están condensados en este lagrangiano. O sea, si yo entiendo la física de este lagrangiano, entiendo la física de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Y entonces este lagrangiano lo vamos a llamar lagrangiano de Dirac de acá en adelante, y toda la física que ustedes vieron de la ecuación de Dirac está explicada, está condensada en esta estructura, en esta función que llamamos función lagrangiana. ¿Sí? Pero fíjense que ahora, si pensamos en términos de lagrangianos, estos lagrangianos son funciones que condensan física muy rica. Por ejemplo, la ecuación de Klein-Gordon o la ecuación de Dirac vienen de lagrangianos que son muy sencillos de escribir. ¿Sí? Entonces estos lagrangianos se vuelven muy interesantes porque compactan, condensan toda la física de problemas que pueden ser de ningún interés o de mucho interés, en particular
de cosas que a nosotros nos parecieron interesantes, como la ecuación de Klein-Gordon o la ecuación de Dirac. ¿Sí? Veamos un ejemplo más. No voy sobre estas cuentas porque ya medio que me cansé, bueno, y lo tienen acá escrito, así que sí, es cuestión de seguir las cuentitas, pero les presento un lagrangiano más, que es este lagrangiano, menos un cuarto de f mun u, f mun u contraído consigo mismo, donde f mun u es la derivada mu de a nu menos la derivada nu de a mu. Esto ustedes lo vieron en Teórica 1 y eventualmente, dependen con quién, en Física 3. ¿Sí? Los recuerdan esto, ¿no? Si A es un campo vectorial de 4 dimensiones, donde la componente 0 es el potencial escalar, potencial eléctrico, phi, y las componentes 1, 2 y 3 son las componentes del potencial vector A, ¿sí? Entonces, este cuadrivector es el campo electromagnético, ¿sí? Y F mun u, esto es lo que ustedes vieron en electro como el tensor del campo eléctrico, del campo electromagnético, perdón. Entonces, algo que ustedes vieron. Entonces, si uno aplica el principio de mínima acción, no sé si en la práctica debe haber algún problema, seguramente los van a ver, de cómo encontrar la ecuación de Euler-Lagrange de este lagrangiano en particular. En vez de utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange, acá lo planteo yo como simplemente para molestar un poco con el principio mínima acción, ¿no? Entonces hago una variación de la acción igualada a 0. ¿Sí? La acción es la integral del lagrangiano, y si el lagrangiano es este, pongo lagrangiano. Y bueno, y meto las deltas ahí adentro, y después sacan factor común, las variaciones. Bueno, están las cuentas acá, que las dejo para que ustedes las miren. Pero el resultado al que uno llega es que la acción igualado a 0 para este lagrangiano, haciendo las cuentitas que están escritas acá, llegan a que la integral de esto por la variación del campo es igual a 0, pero las variaciones del campo en el principio de mínima acción son arbitrarias. O sea, esta integral tiene que ser 0 para cualquier delta A que yo ponga. Es lo mismo que vimos hace un ratito con el delta eta. Entonces el integrando tiene que ser 0. ¿Sí? Y el integrando igual a 0 es la derivada mu de esto, pero esto no es ni más ni menos que el f mun u. ¿Sí? Entonces, la ecuación de movimiento que viene del principio de mínima acción, como está escrito acá, o si ustedes agarran las ecuaciones de Euler-Lagrange de este lagrangiano, llegan a esta condición, la derivada mu de f mun u igual a 0. Pero estas no son ni más ni menos que las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Para cada mu tienen la ecuación de la ley de Gauss, la ley de Biot-Savart y compañía, ¿sí? Con este f mun u. Para cuando ponen mu y nu, cada índice tiene las 4 ecuaciones de Maxwell, en ausencia de fuentes, ¿no? Acá no están ni la carga, ni las corrientes, ni nada. Es el campo electromagnético en el vacío, cuando no hay ni cargas ni corrientes que sean fuentes de campo. Estas son las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Entonces, se vuelve interesante que las ecuaciones de Maxwell en el vacío, que es algo que ustedes vieron en electromagnetismo, ¿sí? Surgen de un lagrangiano y de este principio de mínima acción, o este formalismo de lagrangianos de medios continuos, ¿sí? Para este lagrangiano en particular, F mun u, F mun u, donde el F mun u es el F mun u que ustedes vieron en el electro. ¿Está bien? Entonces, de repente, este formalismo lagrangiano que acabamos de ver nos dio toda la física de Klein-Gordon, toda la física de Dirac y el electromagnetismo, si quieren, las ecuaciones de Maxwell en el vacío, está bien, las ecuaciones de Maxwell en el vacío, que son 3 formalismos distintos, a través de un mismo formalismo clásico que ustedes vieron en mecánica clásica. ¿Sí? Entonces, es interesante lo potente del mecanismo, por eso es que le vamos a sacar jugo, ¿sí? a la descripción de un problema en términos de su lagrangiano. Si yo tengo un problema, si lo describo en términos de la función lagrangiana de ese problema, tengo este formalismo que me permite encontrar la dinámica del problema.
a través de sus ecuaciones de Lagrange, ¿sí? Primera salvedad. La segunda salvedad es que yo les presenté acá 3 lagrangianos particulares que le pusimos nombre, lagrangiano de Klein-Gordon, de Dirac, y este que podemos llamar del electromagnetismo, cuyas ecuaciones que cuando yo aplico este formalismo, y sigo la receta, obtenemos cosas que nosotros habíamos obtenido por caminos completamente distintos, y quizás, diría yo, más tortuosos, porque llegar a la ecuación de Dirac nos costó un poquito, era como medio antiintuitivo, uno no pensaba por qué tenía que tener espinores de 4 componentes, que las soluciones son lo que son cosas un poco antiintuitivas, y las obtuvimos de una manera medio a lo bestia. Agachamos la cabeza y dijimos, juntemos la cuántica con la relatividad a lo bestia, y llegamos a una física, la ecuación de Dirac, por ejemplo, y analizamos algunos casos sencillos. Lo que estamos viendo acá es que si alguien me da el lagrangiano correcto, toda la física está contenida en ese lagrangiano, y yo tengo un formalismo, a través de sus ecuaciones de Lagrange, que me van a decir qué es lo que le va a pasar a mi sistema. Entonces, si yo doy con el lagrangiano correcto, toda la información física está contenida ahí adentro. Entonces, en las 12 clases que siguen, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar lagrangianos del modelo estándar. El lagrangiano que describa a la interacción débil, la fuerte y la electromagnética en un único formalismo, ¿sí? Porque si tengo los lagrangianos, tengo la descripción de la física contenida en esos lagrangianos. A eso es a lo que voy. ¿Sí? Entonces, claro, en resumen, último slide. Los 3 ejemplos que vimos de lagrangianos, fíjense que son invariantes relativistas, ¿no? Porque fíjense que este lagrangiano, F-U, es un tensor contraído consigo mismo, es un invariante relativista. Este también está escrito de manera relativista, de Dirac, y el de Klein-Gordon también. ¿No? Este lagrangiano también, tengo cosas con índices contraídos consigo mismos, ¿no? Entonces, eran lagrangianos que eran invariantes relativistas, y nos dieron ecuaciones covariantes, porque nos dieron ecuaciones que nosotros conocemos muy bien, la ecuación de Dirac, la ecuación de Klein-Gordon, y la ecuación de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell. Los lagrangianos, en principio, nadie dijo que la cosa esté cuantizada, ¿sí? Y sin embargo, en el sentido de que nunca establecimos ninguna regla de conmutación para estos campos phi, ¿sí? Yo cuando les presenté estos lagrangianos, por ejemplo, es el caso más sencillo, lo dije, phi es tal que el conmutador de phi con el momento canónico conjugado es IH barra. Nunca dije como que si tiene que tener una regla de conmutación o no. Lo puse y listo. ¿Sí? Entonces, nunca dijimos que el campo phi esté cuantizado. ¿Y cuantizar qué significa? Cuantizar significa, dado una función, un observable, yo tengo que decir cuáles son las reglas de conmutación de ese observable con los observables necesarios para describir a mi problema. ¿No? Por ejemplo, un oscilador armónico, si el problema se describe en términos de X y de P, de la posición y del momento, entonces yo tengo que establecer reglas de conmutación para los operadores posición y operador momento. Eso significa cuantizar un problema. ¿Sí? Entonces, dadas las reglas de conmutación, entonces yo puedo describir mi problema. Pero en los lagrangianos que yo les presenté, yo en ningún momento dije, esto están cuantizados y las reglas de conmutación son tales. ¿Sí? Sin embargo, de esos lagrangianos, de los cuales nunca dije estén cuantizados, apliqué una receta clásica del siglo XVIII, que ustedes vieron en mecánica clásica, y a través de las ecuaciones de Lagrange llegamos a la ecuación de Dirac, a la ecuación... Carmen, calmate un cacho, hija. A la ecuación de Dirac, casi me rompe una laptop de $2000, mi hija. Fin. Tranquila, sin saltar, ¿sí? Llegamos a
ecuaciones que son cuánticas y relativistas a la vez, ¿sí? Pero partiendo de un formalismo que es puramente clásico, ¿sí? Entonces es interesante, tampoco usamos la relatividad, no, exactamente, o sea, dijimos la energía es la relativista, como si lo hicimos, si no me recuerdo, para deducir Klein Gordon y Dirac. Claro, no, en ningún momento dijimos que era relativista, ¿sí? Pero llegamos a ecuaciones que sabemos que son cuánticas y relativistas, en el caso de Klein Gordon y de Dirac, ¿sí? Entonces, en este formalismo, esos dos lagrangianos, el lagrangiano de Dirac y el lagrangiano de Klein Gordon, son lagrangianos que ahora cobran interés en empezar a mirar con cuidado, porque simplemente en esa estructura sencilla, compacta, está contenido un montón de física, ¿sí? Porque la cuántica y la relatividad están metidos en esos lagrangianos, ¿sí? Y a través de esos lagrangianos, perdón, con esos lagrangianos, a través del formalismo clásico, este formalismo lagrangiano de campos, obtuvimos ecuaciones cuánticas relativistas, ¿sí? Entonces, se vuelve interesante ahondar un poquitito o ir un poquito más en profundidad, que es lo que vamos a hacer el resto del curso, sobre estos lagrangianos, sobre cómo sacarle jugo a estos lagrangianos, porque lo que les acabo de mostrar es que de un formalismo muy viejo, de 300 años atrás, que es completamente clásico, uno puede obtener física que es, por ejemplo, cuántica y relativista, ¿sí? Provisto, obviamente, toda la magia está en los lagrangianos. Provisto, ¿cuál es la magia que está condensada en los lagrangianos que vamos a ver? Entonces ahora me interesaría preguntarle, ¿quién fue el que propuso esos lagrangianos? ¿No? Porque la física que está ahí contenida es muy interesante, la física que nosotros obtuvimos por un camino completamente distinto. Pero la salvedad que quisiese hacer es que esta función phi de xt, de la cual depende el lagrangiano, que llamamos campo, es un objeto que recuerden que fuimos de un lagrangiano de una variable a un lagrangiano de n variables discretas y que después pasamos a un lagrangiano de un continuo, o sea, de infinitos puntos. ¿Sí? O sea, esta phi permite albergar infinitos grados de libertad, porque eran las masitas unidas por resorte que yo condensé con ese A yendo a cero. Entonces es como que tengo infinitas masitas, ¿sí? Yo tengo infinitos grados de libertad descritos por esta phi de xt. Y eso es lo que queríamos en un principio, porque recuerden que al principio de la clase yo les había recordado que nosotros vimos que en un problema cuántico relativista el número de partículas no es una cosa conservada. Entonces los grados de libertad del problema pueden cambiar, eventualmente pueden ser infinitos, ¿sí? Si tengo mucha energía. Puedo tener muchas partículas y las tengo que describir a cada una de ellas. Entonces necesito que esta phi de xt o la psi de xt sea una función capaz de describir muchos grados de libertad cambiantes, ¿sí? Entonces, de repente este formalismo lagrangiano me permite a mí albergar la descripción de sistemas que tengan infinitos grados de libertad ahí adentro, ¿sí? Entonces, estos conceptos que les acabo de mencionar los vamos a ir desgranando con detalle en las clases que siguen, ¿sí? Y por eso es que no avanzo más en la clase de además porque me quedan 10 minutos nada más, pero porque es importante que entiendan las ideas conceptuales de lo que estuvimos viendo en la clase de hoy, ¿sí? Logramos un formalismo que ustedes ya conocen, que dependa de algo que llamamos campo, que es una función del espacio-tiempo que me permite a mí describir muchos grados de libertad, y eso es algo que nosotros queríamos porque ya habíamos visto que los problemas de la cuántica relativista deben permitir esta posibilidad de que se creen partículas y antipartículas en la cantidad que yo pueda, dependiendo de la energía. Cuanto más alta la energía, más es el número de partículas y antipartículas que puedo generar. Y esa posibilidad de que aparezcan grados de libertad adicionales, los tengo que poder contemplar, los tengo que poder describir en algún aparataje, ¿no? Y a esto lo llamamos este campo. Y
logramos un formalismo que a través de un lagrangiano, una función que dependa de estos campos, ¿sí?, nos da la ecuación de Dirac y la ecuación de Klein-Gordon, nos da la cuántica relativista que nosotros ya conocemos. Entonces, cobra cierto interés pensar en términos de lagrangianos de campos, ¿sí?, funciones lagrangianas de estos campos de XT. Y ya vimos tres lagrangianos muy interesantes, el de Dirac, el de Klein-Gordon y el de Maxwell, exactamente, que nos dan ecuaciones que nosotros ya conocemos con cierto detalle, más o menos, y que obtuvimos de contextos completamente distintos, ¿sí? Entonces, las clases que siguen van a tratar de ahondar, ir mucho más profundo o ir más profundo en qué es el jugo que le podemos sacar a este formalismo. Y al fin, y hago un spoiler, al fin del curso vamos a ver que uno puede, vamos a construir un lagrangiano que se llama el lagrangiano modelo estándar. Es el lagrangiano que describe las interacciones fuerte, electromagnética y débil como una única teoría de campos. De campos, ¿qué campos que describen cuántica relativista, como acabamos de ver? ¿Sí? Y esa teoría no es una teoría que propongo y que espero que funcione, es una teoría que está testeada hace ya varias décadas a un grado de precisión abismal en sus tres aspectos, ¿no?, la interacción fuerte, la débil y la electromagnética. Esa teoría que vamos a ir construyendo es la teoría que al día de hoy no tiene ningún agujero, ¿sí?, en lo que describe, que es lo que llamamos modelo estándar, ¿sí? Bien, dudas o preguntas o consultas, cualquier pregunta es bienvenida. ¿No? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo se entendió perfectamente? El experimento de GMA no cuenta como mujer. Ah, bueno, sí, lo que dije, no mentí en lo que dije, de que el modelo estándar explica todas las mediciones hechas hasta el día de hoy, ¿sí?, con mayor o menor grado de precisión. Excepto en algunas cosas, ¿sí?, que sabemos que el modelo estándar no puede explicar, porque como ustedes sabrán, existe materia oscura y existe energía oscura, ¿sí? Hay un montón de evidencia cosmológica de que tiene que haber más masa de la que nosotros conocemos, pero masa que interactúa de manera distinta a la que nosotros conocemos. O sea, que no interactúa electromagnéticamente ni vía la fuerza fuerte, pero que está ahí. Pero no la vemos porque no sabemos cómo detectarla. No sabemos cómo detectarla porque no interactúa de las maneras que nosotros conocemos. O sea, si la materia oscura interactuara electromagnéticamente, yo pongo un detector de fotones o de electrones y la puedo detectar de alguna manera. Pero la materia oscura no interactúa así, por eso es que es oscura. No oscura porque no interactúa electromagnéticamente, porque no la podemos detectar de las maneras que nosotros conocemos. Pero que está ahí, porque hay demasiada evidencia de que tiene que existir en materia oscura, aunque no sabemos ni qué es ni cómo se comporta. Y lo mismo la energía oscura, ¿sí? Y hay algunos otros pequeños agujeritos, como lo que vimos del resultado de G-2, del momento giromagnético anómalo, que se puede explicar con la existencia de materia oscura, ¿sí? Entonces, el modelo estándar explica perfecto toda aquella cosa para lo cual fue creado, de alguna manera, que es el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Todos los experimentos que tengan que ver con eso se entienden perfectamente, ¿sí? Pero una gama muy vasta de experimentos, desde de baja energía hasta que puedo hacer en mi casa, hasta muy altas energías, como se puede hacer en un acelerador o en el Sol mismo, dentro del Sol, con interacciones de distinto tipo, solo electromagnética o solo débil o solo fuerte, y todos los experimentos que se han hecho hasta hoy, hasta el día de hoy se pueden explicar con el modelo estándar. No obstante, sabemos que el modelo estándar no es la última palabra porque existe la materia oscura y no sé cómo explicarla.
el modelo estándar no puede explicar la materia oscura, porque está limitado, no está en el modelo estándar nada que tenga que ver con la materia oscura, pero existe la materia oscura. O sea que el modelo estándar debe ser el límite de una teoría que lo englobe, ¿sí? Y que en ciertos límites es la vida cotidiana que nosotros conocemos, pero que esa otra teoría que englobe el modelo estándar debería poder explicar además qué es la energía oscura y qué es la materia oscura. Y algunas anomalías como esta de la de G-2, y les cuento otra, la asimetría entre materia y antimateria, porque fíjense que en la tabla periódica todos los profesores que tuvieron le dijeron, los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, no le dijeron de antiprotones, de antineutrones y de positrones. Y uno se pregunta, ¿por qué toda la materia ordinaria está hecha de lo que llamamos materia, protones, neutrones y electrones, y no de sus antipartículas? ¿Dónde está en el resto del universo esa antimateria que debería cancelar a mi materia? Entonces hay una simetría entre la cantidad de materia y antimateria en el universo que no se explica porque lo que vimos es que la ecuación de Dirac, que si por cada partícula que uno crea una antipartícula, o sea que por la cantidad de materia que yo creo tiene que haber la misma cantidad de antimateria. Tiene que ser simétrica la cantidad de materia y antimateria en lo que nosotros vimos, en el modelo estándar, ¿sí? Y en el universo eso no es así. Hay más materia que antimateria. Y entonces esa asimetría es una cosa inexplicada también. Entonces hay algo que falta en el modelo estándar explicar. Entonces hay algunos agujeros, como mencionó Neuen, pero no obstante, de cosas que no sabemos cómo explicar. No tenemos ni idea. No sé qué es la materia oscura. Que sé que existe, pero no tenemos ni idea de qué es, ni cómo interactúa, ni si son partículas, ni si son cuerdas, ni si son... No tenemos ni idea. No sabemos cómo interactúan tampoco. Pero sabemos que existen y que no están descritas en el modelo estándar. Entonces, esa es la situación actual, lo vamos a profundizar más adelante en el curso, de que tenemos una teoría que todos los experimentos que se hagan hasta el día de hoy están bien predichos por esa teoría, excepto algunos como este G-2, que están a 3, 4 sigmas de la predicción. La abrumadora, abismal cantidad del resto de los experimentos están muy bien descritos por la teoría que vamos a ir construyendo en los próximos 2 meses. Sin embargo, hay 3 o 4 cosas que se nos escapan, como la materia oscura, la energía oscura, la simetría, materia-antimateria y demás. ¿Sí? Y esa es una cosa interesante de la física actual, que bueno, tenemos una teoría muy buena, pero sabemos que hay cosas que no explican, entonces tenemos que hacer una teoría mejor todavía, que incluya lo anterior, pero no sabemos para dónde disparar, porque no tenemos idea de qué son las cosas que no sabemos. ¿Por qué lagrangianos y no hamiltonianos? Podés hacer un formalismo hamiltoniano si querés. Nada, el formalismo lagrangiano funciona, así como está descrito. Debería haber un análogo hamiltoniano, si lo querés escribir. La verdad que no sé, habría que ver en mecánica clásica por qué no hay un formalismo. Hay un formalismo hamiltoniano. Sí. Formalismo lagrangiano no sé suficiente. No sé la respuesta a eso. Bien, entonces la clase que viene vamos a ver qué es lo que sigue. Claro, el teorema de Nether y segunda cuantificación. Teorema de Nether es algo que ustedes vieron desde Física 1 y lo vieron en Mecánica y lo deben haber visto en otros cursos también. Tiene que ver con... veo que mi conexión de internet es inestable. Tiene que ver con el hecho de que si en un problema hay una simetría, hay una magnitud conservada. Y eso a ustedes los ayudó a probar un montón de parciales en el camino. Es una herramienta útil. Bueno, vamos a ver que el teorema de Nether también tiene su versión en esta teoría de campos y nos va a ser útil también, lo vamos a ver en la clase que viene, y vamos a hablar muy brevemente de a qué me refiero con segunda cuantificación. Bueno, ese es el tema de la clase que viene, así que lo veremos el viernes. Bien, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, yo les voy a pedir que, esperen que paro la grabación, les voy a pedir que traten de seguir las clases porque de acá en adelante medio que va a ir la cosa
de manera constructiva, o sea que no son clases disjuntas que por ahí pueden perderse la idea de helicidad y sin embargo tener una idea de la cuántica relativista, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá es difícil que puedan entender lo que vamos a ver en la clase siguiente si no entienden lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Porque es una cosa en serie, constructiva. Así que no se queden atrás y si tienen dudas, por favor, consúltenlas, porque si hay algo que no entienden, va a ser un castillo de naipes lo que sigue. ¿Sí? Genial.